Amistad de Puebla presenta. Pues muy buenos días otra vez. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a comenzar y vamos a poner esta enseñanza en las manos del Señor, que sea de mucho provecho, de edificación para nuestra vida. Señor, gracias porque tenemos la oportunidad a través de tu palabra de conocerte a ti, conocer mucho más de lo que tú eres y de lo que tú has hecho por nosotros. Queremos, Señor, tener oídos abiertos, ojos abiertos, pero sobre todo un corazón preparado para recibir de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues puede tomar su lugar. Estamos estudiando este capítulo número 3 de lo que es la expiación sustitutiva. Ya hablamos acerca de lo que esto significa, y solamente para recordarles, es borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Eso quiere decir expiar. Y el Señor hizo una expiación por nosotros, en lugar de nosotros, y por eso es sustitutiva. Nosotros tendríamos que pagar por lo que hicimos, pero Él toma nuestro lugar, hace expiación a través de su propio sacrificio, y ahora nosotros podemos tener libertad. Esto es lo que realmente quiere decir. Y bueno, estudiamos lo que es la expiación en el Antiguo Testamento. Dios desde un principio va enseñando a su pueblo la forma en cómo a través de los años y de los siglos traería la expiación definitiva, lo que sería para siempre. Pero antes, dice la Biblia, nos fue enseñando cómo es, y es como un anuncio, como una sombra de lo que había de venir. Y en el Antiguo Testamento enseña cómo se hace esa expiación. Era a través de sacrificar un cordero sin mancha, un animal de la manada, que era escogido, que era vigilado, que estuviera perfectamente sano y limpio, para sacrificarlo por el pecado del pueblo. Y entonces se derramaba la sangre del cordero, y a través de ello se hacía expiación. El cordero tomaba, por así decir, el pecado, era sacrificado para tomar el pecado del pueblo y que la justicia de Dios quedara resarcida. Pero lo que hacía era solamente cubrir. Eso quiere decir en el antiguo pacto. No borraba definitivamente el pecado, porque todavía no había llegado el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Pero apuntaba hacia ello. Entonces en el antiguo pacto vemos eso. Vemos cómo también hay una expiación sustitutiva cuando el pueblo inicia, cuando sale de la esclavitud de Egipto, y cómo el Señor les enseña de qué manera podrían ser librados del ángel que pasaría matando prácticamente a todos los primogénitos que había en Egipto, tanto de hombres como de animales. Y entonces les indica qué tenían que hacer. Tenían que tomar igualmente un cordero de la manada, tenerlo revisado, que fuera limpio, sin mancha, ninguna pata rota, ningún ojo malo, ninguna oreja chueca, perfecto el animal, y sacrificarlo, y con su sangre poner en los postes de la puerta y en el dintel de la puerta, para que cuando el ángel que venía para hacer la orden de Dios de exterminar a todo primogénito viera la sangre y pasara de alto, pasara de corrido, no se detuviera, porque ahí había alguien que había expiado
la maldad, el pecado de esa familia, de ese lugar, y sustitutivamente ahí lo había realizado. Las preguntas son bien interesantes porque seguramente muchos egipcios que creyeron en esta palabra lo hicieron, y aún sin que no pertenecieran al pueblo de Dios, creyeron y por lo tanto fueron salvos. No hubo muertos ahí. Sin embargo, hubo judíos que no creyeron. ¿Y qué cree? Pues pasó el ángel y murieron los primogénitos. Pero todo esto apuntaba, señalaba hacia lo que habría de venir. Como cuando Juan el Bautista ve a Jesús que llega y dice: he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios, que quita, ya no nada más lo tapa, sino quita el pecado del mundo. Y el Señor Jesús se pasó el tiempo anunciando eso. He venido y voy a morir en su lugar. Me van a sacrificar. Y la gente se quedaba: ¿de qué se trata? ¿De qué está hablando? Siempre hemos hecho algo diferente. Hemos matado animalitos, hemos matado corderos. Pero ¿cómo? ¿Él qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A qué horas? Pero eso estaba ya desde antes de la fundación del mundo, ya había sido anunciado. Ahora, yo sé que esto le va a quemar el coco, y a mí también me lo quema, ¿verdad? Desde antes de la creación del mundo y de la creación del ser humano, Dios, que sabe todo, porque es omnisciente y sabe todo, pasado, presente, futuro, ya sabía que usted iba a ser un pecadorzote, y que yo también, y que todos. Y desde antes de que le creara, ya había provisto lo necesario para que usted no muriera, para que usted tuviera vida, y una buena vida aquí en la tierra y vida eterna en el cielo. Dices tú: pero ¿cómo? Si no nos había creado. Pues a sabiendas de que íbamos a traicionarlo, a sabiendas de que íbamos a pecar, Él, como quiera, desde antes ya había provisto a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, la forma en la que usted y yo íbamos a ser perdonados, nuestro pecado iba a ser quitado y podríamos tener paz y la justicia de Dios quedar totalmente resarcida. Increíble, pero es la realidad. Y tú dices: ¿y por qué? Porque Dios desea que usted y yo, hechos a su imagen y semejanza, con libre albedrío y voluntad, le demos gloria. Y la forma de darle gloria es decir: sí, Señor, yo creo en ti, yo acepto lo que tú me proviste a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo, para perdón de mis pecados. Gracias, Señor. Él quería eso, a sabiendas de lo que le costaría. Es un precio altísimo lo que tuvo que pagar, pero aún así Él deseaba y desea que todos los hombres se arrepientan, que todos los hombres vengan al conocimiento de Dios, que todos los hombres tengan la oportunidad de vivir en paz, de vivir en alegría, de tener justicia en su propio corazón, de poder acercarse a Dios sin problema. Entonces, todo esto ya lo hemos estado viendo, y ahora podemos anunciar desde la página 50-51, estamos a la mitad de lo que es este capítulo, cómo la expiación sustitutiva, ya dijimos lo que es expiar, hablamos que es quitar, borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. La expiación sustitutiva es el sacrificio de un cordero sin mancha en épocas pasadas para poder cubrir nuestros pecados, expiar nuestros pecados, la expiación sustitutiva. Pero la expiación absoluta viene, sustitutiva,
con el Cordero de Dios. Ha sido profetizada desde antes. Dice aquí en la página 52, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación. ¿Su vida en qué? ¿Ahora entiende lo que es expiación? El que alguien sustituye o se pone en tu lugar para expiar, para que sean borrados, para que sean quitados y para que seas purificado en tu vida de tus pecados. Dice, cuando haya puesto su vida, Él tuvo que poner su vida, tuvo que sacrificar su vida para que pudiéramos tener nosotros esa expiación por el pecado. Y después de eso dice, verá linaje, vivirá por largos días. Esto lo está hablando el profeta Isaías 700 años antes. Y ya está hablando de lo que sucedería aún de su misma resurrección. Dice, porque una vez que haya hecho esto, dice, vivirá todavía por largos días. La voluntad de Dios será en su mano prosperada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, para todo el mundo y específicamente para el pueblo judío, el realizar un sacrificio humano, pues como que se oye fuertísimo, ¿verdad? Eso lo hacían los paganos, eso lo hacían las gentes. Pero ¿cómo Dios quiere maltratar a su hijo? ¿Quién mató a Jesús? A ver, ¿quién mató a Jesús? ¿Los romanos? ¿Los judíos? ¿Pilato? No, el Padre. El Padre dijo, y aquí lo puedes leer. Dice, con todo eso quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El Padre, ¿por qué? Porque sabía que solamente a través del sacrificio de su Hijo, sin mancha, sin pecado, aquí en la tierra, habiéndose hecho hombre, podía traer la expiación sustitutiva. Él iba a entrar en tu lugar y en mi lugar. Tú merecías estar en la cruz, yo merecía estar en la cruz, yo merecía morir en la cruz, porque la paga del pecado es la muerte. El que vive en pecado y no va a Jesús, va al infierno, está muerto, espiritualmente no tiene vida. Por lo tanto, su destino es lejanía de Dios y tormento eterno. Pero cuando Él viene a decir, no, si tú puedes creer verdaderamente en lo que el Padre hizo desde antes de que tú nacieras y que te ofrece hoy a ti, para que te humilles y te arrepientas verdaderamente de corazón y dejes el pecado a un lado. Porque no es nada más decir, ay, sí, recibo a Cristo en mi corazón y qué bueno. Y que no. Tienes que entender que el pecado te mata. Te mata ahorita y te mata mañana y te mata dentro de 15 días. Necesitas a Jesucristo. Necesitas el que va a expiar en tu lugar tus faltas. Ahora, ¿cuál es la garantía de esto? ¿Y cómo se pasa ya esta cosa tan terrible que dices, ¿cómo lo sacrificó? Porque resucitó. Porque no se quedó en la tumba. No se quedó clavado en la cruz. Para nada. Fue bajado de la cruz, fue enterrado, pero al tercer día resucitó, está vivo. 40 días se apareció a sus discípulos y a mucha gente en general. Todavía
predicándoles el evangelio del reino, predicándoles más y más de las buenas nuevas. Y a los 40 días ascendió al cielo y les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen aquí la promesa que oyeron de mi Padre y que yo les dije. Y así fue. A los 10 días después de que el Señor Jesús ascendió, viene el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces, ¿dónde está Jesús? Bueno, Él está a la diestra del Padre, sentado, y está como nuestro abogado para con el Padre. Entonces, tú dices: bueno, pero es que yo sigo pecando. Pues sí, desgraciadamente. Pero aquí lo importante es que ya no practiques el pecado. Sí, podemos caer en un pecado, pero no es lo mismo caer en un pecado y pedir perdón a Dios que estar practicándolo permanentemente. Eso lo explica Pablo. Libro de Colosenses, tú lo puedes encontrar. El que practica el pecado está muerto, porque a pesar de que haya dicho que han sido expiados sus pecados, si sigue practicando el pecado está muerto. Sin embargo, si resbala, si cae y dice no más y sigo adelante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo sé que he dejado atrás muchísimas cosas malas y ahora camino diferente, soy diferente a ese hombre. Pero que puedo pecar, claro que puedo pecar, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y antes de que llegue, por decir, la noticia de mi pecado al Padre, está Jesús. Y si tú crees en Él, entonces Él está ahí. Tú le confiesas el pecado y no llega al Padre. Y el Padre dice: no, está bien, la expiación sustitutiva sigue en pie en tu vida. ¡Wow! Sigue en pie todo el tiempo. Esto me encanta, me encanta. Bien, entonces podemos seguir adelante. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista estaba diciendo: aquí está el que hemos estado esperando, el que Isaías profetizó. Ahí está en su primer párrafo de la página 53. Él es la provisión máxima para la expiación. Él es el Cordero sin culpa, sin mal, que será ofrecido como el máximo sustituto por el pecado. Ya lo hablamos, usted lo puede leer con calma y es importante. Ahora, dice aquí que Jesús comenzó su ministerio, dio un gran discurso donde se referiría acerca de él mismo en estos términos: no muy lejos de estos días seré sacrificado por sus pecados. Les estaba diciendo, y la gente se negaba a creerlo. No nos digas esas cosas, Jesús. ¿Cómo crees? Y Marcos 8, 31, 32, si quieres anotarlo ahí en tu libro, Marcos 8, 31 y 32, dice que era necesario que así sucediera. ¿Era qué? No había de otra. Si la humanidad tendría que ser rescatada del pecado, ser expiada totalmente y que alguien tomara su lugar, era esto. No había ninguna otra oportunidad, ninguna, solamente a través de él. Ahí lo dice. Comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos. Muy bien, su mensaje, como sabemos, iba seguido de señales y prodigios. Y luego les vuelve a decir, entre comillas: tienen que saber que pondré mi vida por ustedes. Y otra vez en la mente: ¿cómo? ¿Se va a matar? ¿Qué va a pasar? Nuevamente la mente humana. Pero en Juan 15, 13, anótale ahí, Juan 15, 13, después de este párrafo, dice: nadie tiene mayor amor que este. ¿Qué cosa? Que uno ponga su vida por sus amigos. Y él está refiriéndose a su muerte que iba a poner
Él voluntariamente por nosotros para expiar nuestros pecados. Así fue, como dice aquí. Él vivió una vida sin culpa para poder expiar sustitutivamente nuestros pecados. Así que ya sabe lo que es expiación. Ya sabe lo que significa esto. Ahora, aquí el autor al final habla de que horrorizados, por ejemplo, Adán y Eva vieron por primera vez la muerte. Cuando Dios mismo mata un cordero, derrama sangre de ese cordero en tierra y con la piel les cubre su desnudez. Si eso fue algo que fue horrible, porque ellos no sabían lo que era muerte, ni siquiera pensaban en lo que era la muerte hasta que no la vieron ahí. Imagínense ahora al pueblo judío miles de años después y que está diciendo: tú, hombre, vas a morir, vas a derramar tu sangre por nosotros. Era algo fuerte, ¿no? Y por eso no lo creían. Pero aquellos que le vieron, que le escucharon y que creyeron, son salvos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y seguirá por todo el tiempo que el hombre permanezca sobre la faz de la tierra. Tremendo, pero así es. Bien, seguimos adelante. Y aquí yo metí este párrafo, lo envolví pintando sobre él. Seguro que en el cielo el resto de la creación estaba molesta y triste, mientras el Cordero de Dios exclamaba finalmente: consumado es. He expiado los pecados del mundo. Yo creo que los ángeles estaban viendo: es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo fue flagelado? ¿Cómo fue crucificado? ¿Cómo? Y estaban observando. Pero él dijo: consumado es. He expiado, me he puesto en su lugar, he borrado, he quitado, he purificado sus vidas. No lo podían hacer ellos porque tenían manchas, tenían pecados. Nadie lo podía hacer en lugar de ellos, sino solamente alguien sin mancha, puro, sin pecado. Solamente Jesús. Y lo hizo. Y lo hizo. Increíble. Ahora, no parecía justo en el cielo el precio. El precio parecía muy alto. Los pecadores culpables no merecen un sustituto como el que Dios proveyó. ¿Quién merece que Jesús tome su lugar? Nadie. Yo no merezco que Jesús tome mi lugar en la cruz. Yo merecía estar ahí en la cruz. Es como cuando el ladrón que estaba ahí, bueno, estaban dos, y uno de ellos estaba increpándole y diciéndole, y el otro le dice: oye, pero cállate, cállate. Nosotros estamos aquí porque la debemos. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Pero él no tenía por qué estar en ese lugar. Y voltea al Señor y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y creyó en él. Y le dice el Señor: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Ahí podemos identificar claramente: no merecemos eso. Sin embargo, él tomó también el lugar de ese ladrón. ¿Qué había hecho? Vaya usted a saber qué cosa. Pero ese día, si usted tiene una idea de quiénes son los que están en el cielo, ese es uno de ellos. Porque lo dijo Jesús, ¿verdad? Ese es uno de ellos. Cuando usted vaya al cielo se lo va a encontrar. ¿Que entró de panzazo? Entró de panzazo, pero entró, ¿verdad? Entró. Ahora, a nosotros nos da la oportunidad de que aquí en la tierra podamos tener vida y que la podamos vivir bien, en paz, en seguridad, en confianza, como Él mismo nos la ofrece. Muy bien, ya más abajo vemos otra cita clásica, Juan 3:16, usted se la debe aprender de memoria. Entonces, ya viene la pregunta:
¿Cuál es entonces la idea central del cristianismo? Y ahí viene remarcado: Jesucristo tomando nuestro lugar para satisfacer las demandas de la justicia, para que nosotros los pecadores saliéramos libres. Hay un juez del universo, no puede ser burlado. La única manera en que el hombre puede llegar a él es por medio de su Hijo Jesucristo. Claramente lo hablan las Escrituras. ¿Ok? ¿Qué idea? Dice aquí, muy diferente a todos los planteamientos que hacen otros sistemas religiosos. Todos los demás establecen una expectación de desempeño. Haz esto y te va a ir bien. No hagas el otro y te va a ir mejor. Si tratas y te esfuerzas, a lo mejor logras algo. Podrás subir tu estatus, podrás vivir así, pero ninguna de ellas trata de esta manera con el pecado del ser humano y con la vida que Él nos puede dar. El cristianismo es la única religión en el mundo, por llamarle religión, que tiene como idea central la de la expiación sustitutiva, en donde los pecadores culpables salen libres por los méritos de la provisión que Dios ha dado en su Hijo, quien paga el precio en nuestro lugar, en nuestro favor. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Siguiente página dice: Jesús tomó nuestro lugar, pagó la deuda, los culpables pueden irse libres, recibir perdón y pararse frente a Dios sin falta, por los méritos del Cordero, por los méritos del Cordero. Y más abajito dice: en el día de juicio el tema no será ¿quién es el pecador? Pues todos somos pecadores. En el día del juicio no se va a decir: a ver, ¿dónde están los pecadores? Pues ahí están todos. No hay ni uno solo que no haya pecado. El tema central es quién está pagando por ese pecador. Ese es el tema central. Porque dice aquí: en el día del juicio el tema no será quién es el pecador, pues todos lo somos. La pregunta es: ¿quién hace la expiación? Él trae a Jesús. ¿Dónde? En su corazón. ¿Ha creído? Sí. Adelante. Adelante. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la idea de Dios, la justicia de Dios, se tiene que pagar. Ahora, hay dos alternativas para el hombre. Una es vivir como quiera aquí en la tierra, y la otra es tomar la expiación sustitutiva. Decir: yo sí quiero, yo sí quiero, yo sé que no lo merezco, yo sé que jamás lo voy a merecer, pero si Dios me lo ofrece es porque me ama. Él me creó y me ama, y me amó desde antes de la fundación del mundo. Me amó desde antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre. Me ama ahora, a pesar de que soy un pecador, y yo lo acepto, y lo recibo y lo llevo a mi vida para que Él entre en sustitución de mí por el pecado. Entonces dice abajo: es tu decisión. Jesús ya murió en la cruz por ti y la oferta del Padre ya está ante ti. Si la quieres tomar, bien, y si no, pues allá tú. Pero dice claramente la Escritura: hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos o perdonados: Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro nombre. Y Él dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, a Dios mismo, si no es por mí. Listo. No hay más. Ahora, aquí vienen algunas preguntas. Agarre su pluma, su lápiz, y vamos a llenarlas. ¿Cuál es la idea central del cristianismo? A ver qué dice. Expiación y luego sustitutiva. Inclusive en la Biblia se dice que pues
Habrá hombres a lo mejor que por alguna decisión pueden poner su vida por otro, pero igual, si son pecadores, se van al infierno y se van los dos, ¿verdad? Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, puso su vida sin mancha, sin pecado, para pagar sustitutivamente por el pecado de toda la humanidad, de todo ser creado a la imagen y semejanza de Dios, Él. Entonces, expiación sustitutiva. ¿Recuerdas dónde estabas y cuándo entendiste esta idea por primera vez? Si es el día de hoy, bueno, pues ponle ahí. Si ya lo sabías, ponle ahí. ¿Lugar dónde? Puebla, Puebla, ¿verdad? O Amistad de Puebla, como quieras. ¿Fecha? Pues si hoy lo entendiste, ponle la fecha de hoy para que no se te olvide. Yo entendí esto en febrero de 1983, así que ya lo anoté, ¿verdad? Aquí. Ahora, puedes entender la idea, pero no tomar la oferta. Tú dices, ok, sí entiendo, está claro, pero no me interesa. Es como cuando vas a comprar algo, está padrísimo, me encanta, está muy bueno, no me interesa. Bueno, vete al infierno. Está bien, ¿verdad? No te interesa, pues vete al infierno, ¿verdad? Y esto no es una cosa, ¿cómo se dice? Agresiva, sino es solamente una declaración que se hace, ¿verdad? Ahora, debemos entenderlo y debemos aplicarlo en nuestra vida, porque dice aquí, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, al final de la página, anota cuándo fue que te apropiaste, dijiste, este es mi regalo. Ahí dice el lugar y dice la fecha. ¿Cuándo te apropiaste de este regalo de salvación? Anótalo, o ya se te olvidó. Ahí anotas, yo ya lo anoté. Atlisco, Puebla, 18 de noviembre de 1982. Ahí me apropié de este regalo, ¿verdad? Usted también anótelo, y si no lo sabe, pues a lo mejor es el día de hoy, pero anótelo. Bueno, si no lo sabes, siguiente página, es posible que nunca te hayas apropiado de la expiación sustitutiva de Jesucristo, de la salvación que el Padre te ofrece. Si este es tu caso, tienes que saber que Cristo hará eso por ti hoy. Él murió para hacerlo. Él resucitó para certificar su poder de salvación. Entonces es una seguridad de salvación que tenemos. Quizás no estés seguro porque no lo entiendes del todo. Si estás dudoso, no hagas nada todavía, pues para que funcione tiene que tener significado en ti. Tienes que estar seguro, tienes que estar arrepentido verdaderamente. Tienes que estar genuinamente arrepentido de toda tu vida pasada y pedirle al Señor, yo quiero la expiación de mis pecados. Quiero esa expiación sustitutiva. Yo anhelo, porque mi pecado es asqueroso. Muchos suavizan recibir a Cristo en tu corazón y vas a ser. Espérate. Si no te arrepientes de tus pecados, lo asqueroso que somos y lo que tenemos de porquería en nuestra vida, no pasa nada. Nomás son palabras bonitas. Tienes que arrepentirte de tu pecado, definitivamente decir, perdóname de todos mis pecados, me duele haber pecado en contra tuya, porque yo merecía estar en la cruz, pero estás tú. Yo merecía haber muerto ahí, pero estás tú. Yo merecía haber derramado toda la sangre y no pasaba nada, pero contigo yo sé que tengo una expiación de mis pecados, purificación, quitar, borrar, hacer a un lado los pecados. Dios dice que los echa en el fondo del mar. Una vez que entiendes lo que es el pecado, entonces puedes entender lo que es la salvación, lo que es la expiación sustitutiva. Bien, aquí hace una oración, usted la puede leer un poquito más adelante con calma. Y habla también aquí, en donde dice apuntes del pastor,
de su propio testimonio. Lo puede leer también con calma. Pero ya para terminar, vamos a ir respondiendo estas preguntas que vienen ya al final del capítulo. Dice, para reflexionar, Él murió por nosotros. ¿Cuántos creen esto? A ver, ok. Él murió por nosotros, por ti, por mí y por todo aquel. Ahí está la alternativa. Hay dos alternativas. ¿Crees en ello? ¿Dejas el pecado? ¿Te das cuenta de lo que el pecado produce? El pecado produce muerte en todas sus facetas. En lo que tú le quieras ver, produce muerte siempre. Apestamos a muerte, pues. Pero cuando creemos en el Señor, Él ocupa nuestro lugar, expía, borra, quita, hace a un lado nuestros pecados y todo lo horrible que tenemos, Él lo echa al fondo del mar. ¿Por qué razón? Porque primeramente lo cargó sobre sí mismo. En el momento en que estuvo en la cruz, todo el pecado de la humanidad de antes, de ahora y de después vino sobre Él. Fue el momento cuando Dios volteó los ojos de su Hijo y Él clamaba: ¿por qué me has abandonado? Porque era el momento crucial de la expiación. Era el momento crucial en donde Él tendría que pagar por los pecados de toda la humanidad. El pecado horroroso, más horroroso que hayas hecho, en ese momento fue cargado sobre Él. Por lo tanto, no hay excusa. Es que yo soy malo. Pues qué bueno que eres malo, para que puedas ir a la cruz, para que puedas ir con el Señor y te quite todo eso. Porque si no entendemos que necesitamos dejar el pecado, de nada sirve recibir a Cristo, de nada sirve hacer una oración. Entonces es importante. Gálatas 1:4 dice ahí, lee los siguientes pasajes y anota la forma en que se presenta la idea de expiación sustitutiva. Lo puedes leer con calma, yo se los voy a leer rápidamente aquí, usted después lo va a llenar, pero yo puse: se dio a sí mismo por nuestros pecados. Lo resumí: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Ok? Así es. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Tremendo. Dios lo hizo pecado. Ahí cargó todo el pecado de la humanidad y Él no conoció pecado. Efesios 5:2, en la siguiente página, dice: y Efesios 5:2, anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se ofreció. Hebreos 9:28. Todo eso usted lo va a escribir después para que se acuerde de estos versículos. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Cuántas veces? Una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Cuando Él venga por segunda vez, ya no viene a eso. Él viene a establecer un reino milenial en donde nosotros, si hemos creído y nos hemos mantenido en Él, reinaremos juntamente con Él. Bien, resumen, dice: expiación es el acto por el que Dios restaura la relación de armonía y unidad entre Él y la humanidad. Me encanta. Ahora sí ya comprendemos el total. ¿Por qué quiere Dios perdonarme? ¿Qué interés tiene en perdonarme? Claro, glorificamos su nombre, etcétera, pero realmente Él quiere perdonarme
porque desea restablecer mi comunión y mi relación con Él. A lo mejor usted nunca ha tenido relación con Dios, pero a través de esto Él desea volver como al principio, hablar con Él, orar a Él, platicar con Él, es estudiar las Escrituras. Él nos habla de muchas maneras, a través de la palabra, a través de un sueño, a través de una profecía, a través de no sé qué tantas cosas, pero Él quiere restablecer, como dice aquí, expiación es el acto por el que Dios restaura la relación de armonía y unidad entre Él y usted, entre Él y la humanidad. Más abajito, el concepto básico de expiación es el de eliminar el obstáculo que impide la bendición de Dios. Ahora mire, Él trata de restaurar, como dice aquí, armonía y unidad, cercanía con Él. Pero también, al expiar nuestros pecados, al creer en Él, obtenemos también su bendición, porque Él es nuestro Padre. Nos convertimos en hijos de Dios y Él nos bendice. Entonces dice, bueno, ¿y qué gano? Ganas todo. Ganas la bendición del Padre en todo lo que hagas, en todas las cosas. Tremendo, pero esa es la realidad. Entonces, la idea de expiación sustituta presenta el pecado como algo que contamina al hombre y que interrumpe su relación con Dios. La Biblia indica que es Dios mismo el que brinda el medio para restablecer la relación rota por el pecado, ya que el hombre no puede hacerlo. No puede hacerlo. Entonces es increíble. Necesita seguir leyendo todas estas cosas para que pueda encontrar los beneficios que esto nos entrega. Y como dice en Hebreos 9, que ya lo leímos, lo hizo una sola vez y para siempre. Antes se tenían que estar haciendo continuamente sacrificios de animales. Una persona cometía un pecado gravísimo, iba con el sacerdote, llevaba su borreguito, ¿verdad? Y dice, ¿sabe qué? Pues necesito que se mate este animalito, que se manche con sangre esto, porque estoy lleno de pecado. Y se hacía, independientemente de el pecado que hacían los sacerdotes en general por todo el pueblo de Israel, por el pueblo judío. Y vamos ya a la última parte, en donde dice aquí, para reflexionar. Llena los espacios usando la información de los siguientes versículos. El Señor Jesús vino de acuerdo a, yo se los voy a decir, pero usted lo va a leer y después lo va a escribir. Es Hechos 2:23. El Señor Jesús vino de acuerdo al determinado consejo de Dios. Él fue el que lo envió. Bueno, luego dice, para dar su vida, ¿qué? No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Y luego se dio a sí mismo en rescate por muchos. Usted después lee Marcos 10:45 y 1 Timoteo 2:6. Dios puso sobre él que todos los pecados, todos nos descarriamos, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Siguiente página. Y Jesús nos amó y se dio por nosotros como, en Efesios 5:2, como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Lo escribe después. Dentro de 8 días le vamos a revisar sus cuadernitos. Para que los que creen, pues no hay distinción. No hay distinción en él. Todos somos iguales delante del Señor. Y luego sigue diciendo, podamos recibir expiación y ser salvos ¿de qué? ¿De qué? De la ira de Dios. Dices, ¡ay! ¿A poco Dios se enoja? Claro que sí. Él odia el pecado, pero ama
al pecador. Odia el pecado, pero ama al pecador. Y cuando nosotros estamos eligiendo tomar nuestra decisión a favor de Él y decirle: Señor, tú eres la expiación de mi alma, de mi vida, tú eres el que tomó mi lugar, tú eres el que realmente ha hecho posible esto, entonces nosotros somos salvos de la ira. ¿Por qué razón? Porque el juez justo no puede pasar por alto el pecado. Odia el pecado, ama al pecador. Pero si el pecador muere en sus pecados, la ira de Dios está sobre él. Chihuahua. Pero así es. Porque Él es justo. No eres en pecado, eres un pecadorzote, practicas el pecado todo el tiempo haces barbaridades, te mueres. ¿Qué va a hacer el juez? ¿Qué va a decir? Ay, pobrecito, pues no le dio tiempo. No. Él va a decir: muerte, separación eterna, infierno. Terrible, pero es la realidad. El juez justo del universo no puede pasar por alto el pecado. Por eso nos está dando una provisión que Él, desde antes de que te puedas imaginar, ya la había provisto. Y si tú puedes entender esto claramente, te vas a dar cuenta de que tu vida puede ser transformada totalmente a partir de este momento. Porque entiendo con claridad el concepto de la expiación sustitutiva, de lo que es expiar realmente mis pecados. Y entonces llegará el momento del juicio. Pero, como dice, a Él, el Señor, el Padre, le hizo pecado. Él no conoció el pecado, pero le hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser justicia de Dios en Él. Tremendo, pero así es. Y por último, por la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha. Usted lo lee en 1 de Pedro 1:19, lo escribe. Ahora sí tiene que escribir bastante en este capítulo, porque la semana que entra empezamos con un capítulo que es extraordinario: la cruz. Primero debemos entender lo que es la expiación y ahora vamos a entender lo que es la cruz. Así que hagan la tarea, llenen esos espacios, léanlo una y otra vez, y dentro de 8 días estaremos nuevamente para estudiar esta enseñanza. Que Dios les bendiga y continuamos la próxima semana. Expande.